y vamos a iniciar la clase de hoy, ¿no? No sé si puedo ver los videos que están subiendo en el aula virtual de la última semana, lo de los transformadores, ya los vio, Aún no. ¿no? Bueno, por diferentes motivos, las dos últimas semanas no lo hemos visto, entonces hay muchas cosas que toca ponerse al día. Vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda esta semana y el tiempo que falta, porque aproximadamente falta un mes para que se terminen las clases, es decir, 4 semanas para culminar las clases e iniciar Profe, el buenas examen noches. del segundo Buenas parcial. noches. Buenas noches, Gonzalo. Entonces, lo que Buenas vamos a hacer madrugadas. hoy es lo que... Buenas madrugadas, como dice yo. Vamos a ver los videos que están subidos en el aula virtual de lo que es el transformador, un poco de historia, conceptos, funcionamiento y características. Creo que todos, bueno, los que estamos aquí conocemos lo que es un transformador. Jessica, Gonzalo. Yes. ¿Qué es un transformador? Es un aparato ¿Me que escuchó? eleva la energía. La energía eleva. ¿Qué magnitud eleva? El voltaje. Solamente le eleva. La Solamente sirve convierte, profe. solamente sirve para elevar. ¿La aumenta o la disminuye? Claro, aumenta, disminuye, depende el tipo de transformador que tengamos, ¿no? Entonces vamos a ver el primer video, ahí está explicado lo que es un transformador, sus partes y algunos tipos, y una clasificación. Entonces y luego de eso vamos a hacer el análisis del video, ¿no? Voy a darle el título. Nuevo video tutorial Se escuchan, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya, entonces veamos el video y luego lo analizamos. Vamos a explicar brevemente, vamos a hacer una introducción a los transformadores que vamos a estudiar a lo largo de esta parte del curso, Bueno, en esta introducción, pues vamos a hablar un poco de la historia, de dónde viene eso del transformador, cuál fue la necesidad que se planteó para la invención de estos transformadores, y vamos a ver un poco la tipología, la constitución, la tipología y la constitución. Vamos a dejar el funcionamiento y características para el próximo videotutorial, ¿de acuerdo? Así vamos a pequeños sorbos, a pequeños sorbitos para ir asimilando los contenidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sin más dilación, os voy a empezar comentando a modo de introducción que, bueno, que el primer sistema que hubo de distribución de potencia en los Estados Unidos fue un sistema de corriente continua a 120 voltios, inventado por Thomas Alva Edison. Este sistema se utilizaba para suministrar potencia a bombillas incandescentes, esas bombillas que mejoró Edison con respecto a las bombillas inventadas por el señor Swan. Bueno, pues la primera central de potencia de Edison entró en operación más o menos en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1882. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por desgracia este sistema de potencia generaba y transmitía potencia a tan bajos voltajes que se requerían muy altas corrientes para suministrar cantidades significativas de potencia. Claro, estas altas corrientes lo que ocasionaban eran enormes caídas de tensión en las líneas y pérdidas de potencia, en esa transmisión de la energía. Por lo tanto, el área de servicio quedaba bastante restringida, con lo cual las estaciones de generación se debían colocar cada pocas manzanas. Luego, la ciudad de Nueva York estaba plagada de esas estaciones de generación por aquel entonces. Y esa es la mayor problemática que tenía la corriente continua, la problemática del transporte de la energía. Fijaos que un empleado de Edison, de Thomas Alva Edison, ¿vale?, de origen serbio, que nació en Serbia,
pues estaba trabajando en la sede de París de la compañía de Edison, y viajó desde allí, desde París, hasta Nueva York, con una carta de recomendación de su jefe, del que era su jefe, para poder trabajar con Edison, para poder trabajar con el que era llamado el padre de la electricidad. Y él viajaba con la idea de desarrollar un nuevo sistema de generación. Y este sistema de generación lo había pensado en forma alterna. ¿Vale? Bueno, como os podéis imaginar, este señor que viajó de París hasta Nueva York para implantar un nuevo sistema de generación y transporte de energía era Nikola Tesla. A partir de ese momento de la historia, pues Nikola Tesla y Thomas Alva Edison tuvieron sus más y sus menos, hasta que todos estos más y menos desencadenaron prácticamente una guerra, la que se llamaba Guerra de las Corrientes, para ver cuál de los dos sistemas se imponía por aquel entonces en Estados Unidos. Bueno, pues esta guerra culminó con la primera estación generadora de corriente alterna. Como sabéis, ya la distribución, el transporte y la distribución de energía se hacen en forma alterna. Y esta primera estación generadora de corriente alterna se situó en las cataratas del Niágara y sigue funcionando. Por lo tanto, cuando ya tenemos corriente alterna, tenemos una serie de ventajas. Una es el transporte y otra, que es el tema que nos ocupa, va a ser la facilidad que va a haber para poder aumentar o disminuir la tensión y, por lo tanto, poder transportar la energía desde puntos de origen hasta puntos de consumo alejados y realizar el proceso inverso de bajada de tensión cuando ya estemos en los puntos de consumo. Así pues, la invención del transformador, junto con esta nueva forma de generación de energía, pues eliminaron para siempre las restricciones referentes al rango y el nivel de los sistemas de potencia. ¿De acuerdo? Luego esa fue la necesidad que se creó para la invención del transformador. Un aparato capaz de elevar la tensión en origen y disminuir escalonadamente la tensión a medida que se iba llegando a los puntos de consumo. No obstante, hoy vamos a tener más aplicaciones de transformadores. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar un poco de la tipología y la constitución de esos transformadores, ¿vale? Como sabemos, o como vamos a estudiar en este tema, en esta unidad, el propósito principal de cualquier transformador va a ser convertir la potencia alterna de un nivel de tensión en potencia alterna y de la misma frecuencia, pero en otro nivel de tensión. Y fijaos que hablo de niveles de tensión, no hablo de si elevo la tensión de una parte del transformador a la otra, que ahora llamaremos a esas partes ya de una manera más técnica, o si la reduzco. Puedo hacer las dos cosas. Pero los transformadores, aparte de ese propósito principal, pues se pueden utilizar para otros propósitos. Por ejemplo, pues para mostrar voltajes, mostrar corrientes, transformar impedancias. Pero en este tema vamos a dar mayor relevancia al transformador de potencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver los tipos de transformadores. Pues se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, los transformadores en función de la potencia que van a transformar pueden clasificarse pues en tres grandes grupos. Los transformadores de potencia, transformadores de comunicación o transformadores de medida, muy importantes estos últimos. Aparte de los de potencia, que son los principales, los transformadores de medida van a ser importantísimos. ¿Vale? Y dentro de los transformadores de medida vamos a encontrar de tensión o de intensidad. Estos transformadores de medida van a permitir que cuando un aparato de medida tenga imposibilidad, sea imposible construir un aparato de medida que mida directamente una tensión, una intensidad por su elevado valor, lo que se va a utilizar son estos transformadores que van a convertir ese elevado valor, bien de tensión o bien de corriente, en uno más pequeñito pero proporcional. Y en ese valor pequeñito es donde se va a medir con un aparato de medida al uso, normalizado, normal y corriente. Pero claro, lo único que se va a cambiar en ese aparato de medida es la escala, la pegatina que indica la escala. De tal manera que en esa pegatina que nos indica la medida aparezca una escala ampliada correspondiente a lo que está sucediendo en el primario del transformador, ¿vale? Donde queremos medir realmente.
Bueno, otra forma de clasificarlos pues sería en función de su utilización, por ejemplo. Hay transformadores de seguridad, pues, por ejemplo, de tipo aislador, o para juguetes, para timbres. Transformadores de conexión a la red para instalaciones de amplificación, para aparatos electromédicos, por ejemplo. Transformadores de encendido para sistemas de encendido de calderas, los que van a suministrar energía eléctrica a los electrodos, por ejemplo. Transformadores de soldadura, que van a tener un campo de dispersión regulable. Y luego, según el medio ambiente para el que estén diseñados, pues se van a dividir en transformadores para interior o transformadores para intemperie. Y así podríamos realizar otras muchísimas clasificaciones. ¿Vale? Y ahora nos tenemos que centrar en cómo está constituido los transformadores, cómo están constituidos. Pues fijaos que el transformador está constituido por dos o más bobinas a las que vamos a llamar devanados. Estos devanados van a ser de hilo de cobre esmaltado y aislados entre sí eléctricamente, ¿vale? Y van a estar enrollados alrededor de un núcleo de material ferromagnético. El devanado que va a recibir la energía eléctrica se va a denominar devanado primario, con independencia si se trata de mayor o menor tensión. Y el devanado del que se toma la energía eléctrica a la tensión transformada se va a denominar secundario. Los transformadores de potencia se van a construir de dos maneras. Un tipo de transformador consta de una pieza de acero rectangular, laminada, con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo, ¿vale? Este tipo de construcción, que es el que veis en pantalla, es conocido como transformador tipo núcleo, ¿vale? Es el que estáis viendo ahora. El otro va a constar de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Este tipo de construcción se conoce como transformador tipo acorazado. Es el que estáis viendo ahora en la pantalla. Y, en fin, en todo caso, el núcleo se construye con delgadas láminas aisladas eléctricamente unas de otras, para minimizar las corrientes parásitas. ¿De acuerdo? Nunca vamos a encontrar un núcleo macizo. Sería energéticamente hablando, sería un desastre. Bueno, en un transformador las bobinas del primario y del secundario están físicamente enrolladas una sobre la otra, ¿vale? La bobina de menor voltaje está situada en la parte interna, más cerca del núcleo. Y esto es por tres cosas, básicamente, por tres objetivos. El primero es que simplifica el problema del aislamiento del devanado de alta tensión desde el núcleo, ¿vale? Al alejarlo más, al tener el otro devanado de por medio, pues tengo mayor aislamiento de ese devanado de alta tensión. Fijaos que resulta menor flujo disperso que en caso de disponer los dos devanados en el núcleo separados, ¿vale? Es decir, no pierdo líneas de campo o pierdo menos líneas de campo y por lo tanto tengo mayor rendimiento de esas máquinas, ¿vale? Y mejora la refrigeración de esta manera. En cuanto a los devanados, hay dos formas típicas de bobinados para transformadores: los cilíndricos y los planos. El bobinado cilíndrico pues se usa en el núcleo en el transformador tipo núcleo, y el bobinado plano cuando el núcleo es de tipo acorazado. ¿Vale? Los materiales aislantes para el bobinado o para colocar entre capas son pues normalmente papel barnizado, fibra, micanita, cinta impregnada, algodón impregnado, etc. Y para transformadores con bobinados al aire y para los sumergidos en baños de aceite se utilizan los mismos materiales, a excepción del caucho, y sin impregnarse. Bueno, en cuanto a los conductores para hacer bobinas, pues su tipo depende de la sección, pues hasta 6 milímetros cuadrados se pueden usar hilos de cobre esmaltado, y por encima de este límite se usan cables de muchos hilos, para hacerlos más flexibles. ¿De acuerdo? El aislamiento para los conductores pues puede ser algodón, que luego se impregnará si no se emplea baño de aceite. Y para transformadores de soldadura que trabajan con tensiones muy muy bajas y corrientes muy elevadas, se suelen colocar las cintas de cobre sin aislamiento, ya que la resistencia de contacto entre ellas va a ser suficiente para evitar pues esos drenajes de corriente, fugas de corriente. Y además esta situación va a mejorar, debido a la oxidación que se va a producir en el cobre. En cuanto a los núcleos, como os decía, existen dos tipos.
el tipo núcleo y el tipo acorazado. Cualquiera de estos núcleos va a tener dos misiones fundamentales. La primera, la que más nos importa, la misión principal, va a ser, desde el punto de vista eléctrico, tomando el punto de vista eléctrico, pues va a ser la vía, ese núcleo, por la que discurra el flujo magnético. ¿Vale? A través de las partes de la culata conduce el flujo magnético siguiendo un circuito prescrito de una columna a otra. Y desde el punto de vista mecánico, pues va a ser el soporte de los arrollamientos, ¿de acuerdo? Para generar flujo magnético, es decir, para magnetizar el núcleo de hierro hay que gastar energía eléctrica. Dicha energía se va a tomar del primario, ¿vale? Y el constante cambio de magnetización del núcleo de hierro origina pérdidas. Fijaos que al ser corriente alterna, el flujo magnético asociado a esa corriente aumenta y disminuye y cambia de sentido. Por lo tanto, es un flujo variable continuamente. Bueno, pues estas pérdidas pueden minimizarse eligiendo tipos de chapa con ciclos de histéresis estrechos, como es el caso del hierro dulce, ¿vale? Los ciclos de histéresis lo que van a hacer es, cuanto mayor sea el ciclo de histéresis, mayor magnetización va a adquirir el núcleo, ¿vale? Y con ciclos de histéresis estrechos lo que se consigue es que el núcleo se magnetice muchísimo menos, ¿de acuerdo? Y todo lo que sea emplear energía en magnetizar y en un sentido o en el otro el núcleo va a ser energía perdida. Por lo tanto, por eso en los transformadores vamos a utilizar materiales cuyo ciclo de histéresis sea pequeñito, que se magneticen poco. Además, como el campo magnético varía respecto al tiempo, en el hierro se originan tensiones que dan orígenes a corrientes parásitas, las que se llaman corrientes de Foucault. Bueno, estas corrientes, que están siempre asociadas a la resistencia óhmica del hierro, van a motivar pérdidas que pueden reducirse empleando chapas especialmente finas y aisladas entre sí. Si nos fijamos en cualquier transformador, los núcleos van a estar siempre laminados. Bueno, y no solo en los transformadores, ya veréis que en otras máquinas eléctricas también los núcleos van a estar laminados precisamente para evitar estas pérdidas. O para minimizarlas, no evitarlas, pero sí minimizarlas. En cambio, si utilizáramos un núcleo de hierro macizo, se producirían pérdidas por corrientes parásitas que serían excesivamente grandes. Y claro, si hay corriente circulando por un material, este se calienta. Y entonces lo que conseguiríamos o lo que se produciría, aparte de las pérdidas de energía, sería un calentamiento excesivo de ese núcleo de hierro, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del tipo núcleo. Cuatro cocinas, pues este tipo de núcleo pues no va a ser macizo, sino que está formado por un... A ver, vamos a analizar hasta esa parte del video, ¿no? Vamos a hacer el análisis. ¿Quién me da una breve explicación sobre el video? Jessica Gonzalo. ¿Están ahí? Está hablando sobre el funcionamiento de un transformador. ¿Ya? ¿Cómo funciona un transformador? Es que al poner una corriente alterna en el devanado primario se crea un flujo magnético en el núcleo del transformador. ¿Ya? ¿Qué parte principal existe en un transformador? ¿Perdón? ¿Qué partes principales existen en un transformador, las que puedo ver ahí? Tres partes, pues el devanado primario, el núcleo y el devanado secundario. Ya, lo que está aquí en la foto, ¿no? Primario, ¿Verdad? secundario. Ya, y el núcleo, ¿no? Entonces, cuando se le inyecta un voltaje, en el primario se produce un flujo magnético dentro del núcleo, y dependiendo, si se dan cuenta, aquí está el conductor, ¿no? El hilo conductor. Mientras mayor número de vueltas tenga el hilo conductor, mayor será el voltaje, sea en el primario o en el secundario. Si podemos observar aquí, en el secundario tiene menos número de vueltas, por lo tanto el valor del voltaje es menor que en el primario. Entonces, el voltaje y la intensidad va a depender
de la cantidad o número de vueltas de la espira y también de la sección del conductor. Aquí indica algunos tipos de clasificación de los transformadores. ¿Como cuáles, Gonzalo? Era de potencia, de comunicaciones y de medida. Ya. Aquí, por ejemplo, hablaba el de medida. Ese de ahí son para medición de voltaje e intensidades. Por ejemplo, hay lugares donde los voltajes son demasiado elevados y no hay equipos de mediciones para tomar esa medición. Entonces lo que se hace es una transformación. Creo que estaba por aquí la foto. Esta aquí no. Este aquí es un transformador. Este que está aquí es un transformador. Este también sabe estar a veces en los tableros de control, en la parte posterior. Están colocados en las líneas porque ese voltaje es demasiado elevado. Entonces lo que se hace se transforma, se toma valores mínimos y luego se lleva a valores mediante cálculo, valores que están en cada línea. Tabla de potencia, los de medida. Los transformadores se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? Por aquí, por ejemplo, aquí falta también, depende del sistema que se está trabajando. Y aquí también habla del tipo acorazado, que es, vamos adelante. Bueno, antes de continuar, ¿qué valores normalmente varían en el transformador? ¿Qué magnitudes puedo transformar? ¿Qué magnitud se mantiene? Miren el dibujo que está aquí. ¿Qué Por ejemplo, magnitud se mantiene? en un transformador monofásico, puede convertir el voltaje de, digámoslo así, ¿no? Que obtenga 4200 voltios. Y esa la puede convertir o bajar a 220 o 110. Un transformador monofásico. Ahora en un transformador trifásico diferente, en 3 líneas, tendrían así. Aquí, ¿qué magnitud se mantiene? En 1000. Miren el gráfico, ¿qué magnitud se mantiene? Intensidad y potencia. 2000 watts. ¿Y eso qué es? Se mantiene la tensión de salida. No. La tensión es Son diferente. 1000 watts. Si la de primaria 1000 watts, Profe, está hablando como robot, no se escucha. la secundaria, lo que se mantiene es la potencia. ¿Me están escuchando? Sí, profe, la potencia. Ya. Lo que se mantiene es la potencia, ¿no? Aunque, como yo le indicaba, creo una vez, toda máquina genera pérdidas internas. Si yo la medición aquí en el primario va a ser 2000 vatios, ¿no? Lo que indica la plata, pero lo que indica la placa de codo. Internamente en el núcleo va a haber pérdida, producto de cambio del núcleo. Entonces, como pérdida de Foucault, que es por calentamiento de los conductores, y pérdida por histéresis, que es la pérdida por el material que está hecho el núcleo. Entonces, lo que se trata de mantener y que existan las pérdidas menos posibles es la potencia. ¿Cómo está constituido los transformadores? ¿Cómo están constituidos?
Y aquí habla de un tipo de transformador que me imagino que ya la han de haber visto. El tipo acorazado. Bueno, están montadas una voltaje menor, ¿no? Y la separación entre ambos está aislado. Este papel que está aquí es un papel de aislante entre el bobinado primario y el secundario. Vamos más un poquito más adelante. No sé si ustedes han visto este. Profe, está fallando su internet, se corta, no se escucha lo que dice. Que está aquí. A ver. Pase. El tipo acorazado, no sé si lo han visto. Bueno, aquí está una parte que tiene una chapa metálica. A ver si se ve más adelante. Lo pase. Profe, buenas noches. Este de aquí, buenas noches, Alan. Este transformador que está aquí, bueno, aquí no se ve toda la imagen. Estoy usando la parte que indica toda la imagen. Es comúnmente un transformador pequeño que es muy usual en los equipos electrónicos. En los equipos de sonido, en todo el equipo electrónico está este transformador, que son para voltajes muy bajos, por ejemplo, para voltaje 12 hasta 24 voltios. El núcleo formado por chapas metálicas tiene la aceptación lo mínimo posible, porque menor va a ser la pérdida del transformador, porque no va a haber ningún punto de fuga. Si usted le quita una chapa a este transformador, hace la medición de la potencia de la salida, la potencia va a ser menor, porque va a haber mayor pérdida en el transformador. ¿Sí? Creo que está por aquí. Este gráfico es este que está aquí, ¿no? Si se dan cuenta, estas chapas que están aquí son en forma, están entrecruzadas, en forma tipo E, unidas entre sí. Como le indicaba, el que tiene internamente separada la bobina primaria y secundaria. Entonces, para evitar pérdida en este transformador pequeño, se evita... ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Jessica Gonzalo. Jessica, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, se va a acabar el tiempo. Conectémonos en 6 minutos, 7:40 para ver el siguiente video, ¿no? Entonces se pueden desconectando y en 6 minutos nos conectamos de nuevo, porque se va a acabar el tiempo. ¿Me escucharon? En 6 minutos nos conectamos de nuevo.